La Tierra se mueve. Todo el sistema solar viaja a través de la galaxia a casi 80.000 kilómetros por hora. Y ahora mismo, los científicos han confirmado que nos acercamos al borde de la nube de gas y polvo que nuestro Sol ha atravesado durante decenas de miles de años. Al otro lado se encuentra una región del espacio que nunca hemos explorado, que nunca hemos medido y que apenas comprendemos. Vamos a visitar el límite del escudo magnético de nuestro sistema solar, las misteriosas cintas de energía que nadie puede explicar, y el hielo antiguo que demuestra que la Tierra ha sobrevivido a travesías como esta. Si disfrutas del viaje, suscríbete y dale a me gusta. Vamos, llevamos 4.500 millones de años en movimiento. El Sol arrastra a la Tierra, a los demás planetas y a todo lo que hay en ellos en un viaje constante a través de la galaxia. Durante las últimas decenas de miles de años, ese viaje transcurrió por una región del espacio relativamente tranquila y poco densa, conocida como la nube interestelar local. Era, en términos cósmicos, un tramo de mar en calma. Eso está cambiando. Y no es una hipótesis, es algo que múltiples agencias espaciales han confirmado con datos independientes. El sistema solar está entrando en una zona distinta de material interestelar y la transición ya se está sintiendo en el borde mismo de nuestra burbuja protectora. Para entender por qué esto importa, pensemos en el Sol como el motor de un barco. Todo lo que expulsa constantemente hacia afuera, un flujo de partículas cargadas que llamamos viento solar, infla una enorme burbuja a nuestro alrededor, mucho más allá de la órbita del último planeta, mucho más allá de donde ha llegado jamás cualquier sonda espacial. Esa burbuja es lo único que nos separa del espacio interestelar sin filtrar. Ahora imaginemos ese barco entrando en aguas más densas. La presión externa empieza a empujar con más fuerza. La burbuja se comprime. El margen de seguridad, que antes era amplio, empieza a estrecharse. Eso es, literalmente, lo que están observando los científicos en este momento. Cómo se construye un escudo. Ese motor del que hablamos, el Sol, no se queda quieto ni un segundo. Está expulsando constantemente protones, electrones y núcleos de helio a velocidades superiores a 1,5 millones de kilómetros por hora. A esta corriente perpetua la llamamos viento solar, y nunca se detiene, ni de día ni de noche, ni en los años tranquilos, ni en los más activos del Sol. A medida que ese viento se expande hacia afuera, va creando territorio. Una enorme región del espacio donde la influencia del Sol domina por sobre cualquier otra cosa. A esa región la llamamos heliosfera. Es aproximadamente una burbuja, aunque los científicos todavía debaten su forma exacta, que se extiende mucho más allá de la órbita de Neptuno. Esa burbuja es nuestro escudo. Cada rayo cósmico disparado por una estrella que explotó a años luz de distancia, cada fragmento cargado de escombros interestelares que viaja por la galaxia, choca primero contra la heliosfera. La mayor parte se desvía ahí mismo. La mayor parte nunca llega a tocar la Tierra. Para dimensionar la escala, imaginemos la Tierra como una canica dentro de una burbuja del tamaño de un estadio deportivo. Las paredes de ese estadio son el borde exterior de la heliosfera, el punto exacto donde el viento solar finalmente pierde la batalla contra la presión del espacio interestelar. A ese límite lo llamamos heliopausa. Es la verdadera frontera entre nuestro sistema solar y todo lo demás. Dentro del estadio seguimos expuestos a algo de radiación cósmica. La heliosfera no bloquea absolutamente todo, pero a niveles con los que la vida en la Tierra pudo evolucionar sin problema. Fuera de ella, los números cambian por completo.
el ambiente de radiación del espacio interestelar puro sería demasiado hostil para cualquier forma de vida sin protección. Un escudo que respira y que se está encogiendo. Acá viene el dato que pocas veces se cuenta. La heliosfera no es una estructura fija. Respira, se expande y se contrae según el ciclo de actividad del Sol, que dura unos 11 años. Cuando el Sol está en su fase más activa, el viento solar se fortalece y la burbuja se hincha. Cuando entra en calma, la burbuja se retrae. Pero hay algo más jugando en contra. La presión del medio interestelar que está por fuera también empuja hacia adentro. Y en las últimas décadas, los científicos confirmaron algo preocupante. La presión del viento solar ha ido disminuyendo. Nuestra burbuja protectora es hoy más pequeña que hace 50 años. Al mismo tiempo, el material que tenemos por delante, la nueva región hacia la que nos dirigimos, es más denso que aquel por el que veníamos viajando. Dos procesos ocurriendo en simultáneo. El escudo se debilita justo cuando el entorno externo se vuelve más agresivo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que más rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía disparadas por supernovas lejanas, estrellas de neutrones en colisión o agujeros negros devorando materia, logran atravesar el filtro y llegar más cerca de nosotros. Los satélites ya lo confirmaron. La intensidad de rayos cósmicos dentro de la heliosfera aumentó durante el periodo reciente de debilitamiento del viento solar. Y todavía no llegamos a la parte más rara de esta historia. La compresión de la heliosfera no ocurre de manera uniforme. Como el sistema solar se mueve en una dirección específica a través de la galaxia, la heliosfera tiene lo que los científicos llaman una nariz, el lado que mira hacia el material interestelar que se aproxima, y una cola que se extiende detrás nuestro como una estela. La nariz es la que recibe la presión de frente, así que es la que más se comprime. Es también la primera parte del escudo en sentir por completo el nuevo entorno hacia el que nos dirigimos. Los científicos están observando esa región con particular atención, porque es, literalmente, la primera línea de contacto entre nosotros y lo desconocido. Y hay una pregunta abierta que divide a la comunidad científica. ¿El Sol está simplemente atravesando una fase inusualmente tranquila, algo que podría revertirse en el próximo ciclo de actividad? ¿O el nuevo entorno interestelar está afectando directamente su producción de viento solar? Son dos explicaciones con implicaciones muy distintas. Si es lo primero, la burbuja podría reinflarse pronto. Si es lo segundo, la situación podría sostenerse o empeorar durante mucho más tiempo. Con este telón de fondo, vale la pena preguntarse, ¿cómo sabemos todo esto con tanta certeza? La respuesta involucra a dos sondas espaciales que nunca fueron diseñadas para cruzar esta frontera y que terminaron haciendo historia por accidente. En agosto de 2012, ocurrió algo que un equipo de ingenieros llevaba décadas esperando. Una nave espacial lanzada en 1977, después de 35 años de viaje ininterrumpido, cruzó una frontera que ningún objeto construido por humanos había cruzado jamás. La Voyager 1 atravesó la heliopausa y entró, oficialmente, en el espacio interestelar. Los científicos que observaban los datos ese día describieron el momento como surrealista. Los instrumentos que habían registrado partículas de viento solar durante décadas mostraron, de golpe, un cambio radical. El viento solar desapareció por completo de las lecturas. En su lugar, apareció una nueva población de partículas provenientes enteramente de fuera del sistema solar. El campo magnético cambió de dirección. Todo se transformó en un lapso relativamente breve de su recorrido,
confirmando algo importante. La heliopausa es un límite físico real y abrupto, no una transición gradual y difusa. 6 años después, en 2018, la Voyager 2 cruzó ese mismo límite, pero en un punto distinto de la burbuja. Y aquí está lo interesante. Las lecturas fueron parecidas, pero no idénticas. La heliopausa resultó ser más delgada en el punto donde cruzó la Voyager 2. Las densidades de partículas eran diferentes. El campo magnético apuntaba en un ángulo levemente distinto. Es decir, el límite de nuestra burbuja no es uniforme. Varía según el punto exacto donde lo midamos. Ambas sondas encontraron algo que, aunque en cierto modo se esperaba, terminó sorprendiendo por su magnitud. La temperatura del plasma justo dentro de la heliopausa era considerablemente más alta de lo que predecían los modelos. El origen de ese calor extra sigue en debate. Una teoría apunta a la fricción entre las partículas del viento solar y las partículas interestelares que entran en sentido contrario. Otra sugiere que son los propios rayos cósmicos galácticos los que depositan energía en esa región al ser empujados hacia adentro. Hay evidencia a favor de ambos procesos, y la discusión hoy gira en torno a cuál de los dos predomina. Hoy, la Voyager 1 está a más de 22.000 millones de kilómetros del Sol, transmitiendo una señal tan débil que tarda más de 22 horas en llegar a la Tierra, incluso viajando a la velocidad de la luz. Su fuente de energía nuclear se está degradando y sus instrumentos se van apagando uno por uno para ahorrar batería. En la próxima década, aproximadamente, es probable que el último instrumento deje de transmitir. Hasta entonces, tanto la Voyager 1 como la Voyager 2 siguen siendo los únicos sensores físicos que la humanidad ha colocado en el verdadero espacio interestelar. Y lo que están registrando no termina de coincidir del todo con lo que predecían los modelos previos al cruce. Cada una de esas pequeñas discrepancias es, en el fondo, una pista sobre cómo es realmente la región hacia la que nos dirigimos. Hay una tercera pieza clave en este rompecabezas, y viaja en la dirección opuesta. En lugar de alejarse hacia el límite exterior, se acerca peligrosamente al propio Sol. Lanzada en 2018, la sonda Parker voló más cerca de nuestra estrella que cualquier otra nave construida por humanos, atravesando la propia corona solar a velocidades de más de 640.000 kilómetros por hora, protegida por un escudo térmico capaz de resistir temperaturas de más de 1370 grados Celsius, mientras sus instrumentos, apenas detrás de ese escudo, se mantenían a temperatura ambiente. Lo que encontró cambió una idea que se daba por sentada desde hacía décadas. Se pensaba que el viento solar era un flujo relativamente suave y continuo. En cambio, la sonda Parker descubrió que está lleno de inversiones repentinas del campo magnético, a las que los científicos bautizaron switchbacks, pliegues donde la dirección del campo cambia de golpe y luego vuelve a su posición original en cuestión de segundos o minutos. ¿Por qué importa esto para nuestra historia? Porque la capacidad de la heliosfera para desviar partículas interestelares depende en gran parte de qué tan ordenado esté el campo magnético que transporta el viento solar. Un campo lleno de pliegues y turbulencias es menos eficiente filtrando partículas que uno liso y ordenado. En otras palabras, no solo se está comprimiendo físicamente nuestro escudo, su estructura interna también se está volviendo más porosa. En 2009, un satélite llamado IBEX, el explorador de límites interestelares, empezó a hacer algo que ninguna misión anterior había intentado. En lugar de viajar hasta el borde de la heliosfera, se quedó orbitando cerca de la Tierra
y miró hacia afuera, no con luz, sino detectando un tipo particular de partícula: átomos neutros energéticos. Estas partículas se forman justo en la heliopausa, cuando los iones rápidos del viento solar chocan con los átomos interestelares entrantes e intercambian carga eléctrica. El átomo neutro resultante ya no responde a los campos magnéticos, así que sale disparado en línea recta, como una bala diminuta, de regreso hacia el interior de la heliosfera. Detectando de dónde venía cada una de esas balas, los científicos podían reconstruir la forma del límite exterior desde adentro, algo parecido a mapear una pared a partir de lo que rebota contra ella. Lo que encontró Ibex no coincidía con ningún modelo previo. Atravesando el cielo, en un ángulo aproximadamente perpendicular a la dirección en la que se mueve el sistema solar, apareció una banda brillante y concentrada de átomos neutros energéticos, mucho más intensa que la señal de fondo. Se curvaba a lo largo del mapa como una cicatriz. Ninguno de los modelos teóricos que existían hasta ese momento, y había docenas describiendo cómo debía verse el límite de la heliosfera, había predicho una estructura así. Todos anticipaban un mapa razonablemente uniforme. Esta cinta estaba directamente fuera de cualquier marco teórico existente. Cuando los primeros equipos vieron los datos, varios concluyeron, de forma independiente, que tenía que tratarse de un error del instrumento. La señal era demasiado intensa y demasiado estructurada para ser algo natural, pero era real. Todas las verificaciones cruzadas lo confirmaron. ¿Qué la produce? La explicación principal, todavía no confirmada del todo, sostiene que la cinta marca una región donde el campo magnético interestelar externo corre casi paralelo a la superficie de la heliopausa. En esa geometría particular, las partículas reflejadas quedarían atrapadas temporalmente, rebotando de un lado a otro antes de escapar hacia adentro, concentrando su señal en una franja angosta. El problema es que este modelo no explica del todo cómo varía el brillo de la cinta con el tiempo. Los cambios se correlacionan parcialmente con el ciclo de actividad solar, pero con un desfase de varios años, lo que sugiere que el mecanismo detrás de la cinta involucra procesos mucho más lentos que una simple rotación solar. Hay una segunda hipótesis que propone que las partículas quedan atrapadas en una zona de confinamiento natural, creada por la geometría particular entre el campo magnético interno y el externo. En este escenario, la cinta sería el brillo de una auténtica trampa de partículas ubicada justo en el borde de nuestro sistema. Hay una tercera pieza clave en este rompecabezas, y viaja en la dirección opuesta. En lugar de alejarse hacia el límite exterior, se acerca peligrosamente al propio Sol. Lanzada en 2018, la sonda Parker voló más cerca de nuestra estrella que cualquier otra nave construida por humanos, atravesando la propia corona solar a velocidades de más de 640.000 kilómetros por hora, protegida por un escudo térmico capaz de resistir temperaturas de más de 1370 grados Celsius, mientras sus instrumentos, apenas detrás de ese escudo, se mantenían a temperatura ambiente. Lo que encontró cambió una idea que se daba por sentada desde hacía décadas. Se pensaba que el viento solar era un flujo relativamente suave y continuo. En cambio, la sonda Parker descubrió que está lleno de inversiones repentinas del campo magnético, a las que los científicos bautizaron switchbacks, pliegues donde la dirección del campo cambia de golpe y luego vuelve a su posición original en cuestión de segundos o minutos. ¿Por qué importa esto para nuestra historia? Porque la capacidad de la heliosfera para desviar partículas interestelares depende en gran parte
de qué tan ordenado esté el campo magnético que transporta el viento solar. Un campo lleno de pliegues y turbulencias es menos eficiente filtrando partículas que uno liso y ordenado. En otras palabras, no solo se está comprimiendo físicamente nuestro escudo, su estructura interna también se está volviendo más porosa. En 2009, un satélite llamado IBEX, el explorador de límites interestelares, empezó a hacer algo que ninguna misión anterior había intentado. En lugar de viajar hasta el borde de la heliosfera, se quedó orbitando cerca de la Tierra y miró hacia afuera, no con luz, sino detectando un tipo particular de partícula: átomos neutros energéticos. Estas partículas se forman justo en la heliopausa, cuando los iones rápidos del viento solar chocan con los átomos interestelares entrantes e intercambian carga eléctrica. El átomo neutro resultante ya no responde a los campos magnéticos, así que sale disparado en línea recta, como una bala diminuta, de regreso hacia el interior de la heliosfera. Detectando de dónde venía cada una de esas balas, los científicos podían reconstruir la forma del límite exterior desde adentro, algo parecido a mapear una pared a partir de lo que rebota contra ella. Lo que encontró IBEX no coincidía con ningún modelo previo. Atravesando el cielo, en un ángulo aproximadamente perpendicular a la dirección en la que se mueve el sistema solar, apareció una banda brillante y concentrada de átomos neutros energéticos, mucho más intensa que la señal de fondo. Se curvaba a lo largo del mapa como una cicatriz. Ninguno de los modelos teóricos que existían hasta ese momento, y había docenas describiendo cómo debía verse el límite de la heliosfera, había predicho una estructura así. Todos anticipaban un mapa razonablemente uniforme. Esta cinta estaba directamente fuera de cualquier marco teórico existente. Cuando los primeros equipos vieron los datos, varios concluyeron, de forma independiente, que tenía que tratarse de un error del instrumento. La señal era demasiado intensa y demasiado estructurada para ser algo natural, pero era real. Todas las verificaciones cruzadas lo confirmaron. ¿Qué la produce? La explicación principal, todavía no confirmada del todo, sostiene que la cinta marca una región donde el campo magnético interestelar externo corre casi paralelo a la superficie de la heliopausa. En esa geometría particular, las partículas reflejadas quedarían atrapadas temporalmente, rebotando de un lado a otro antes de escapar hacia adentro, concentrando su señal en una franja angosta. El problema es que este modelo no explica del todo cómo varía el brillo de la cinta con el tiempo. Los cambios se correlacionan parcialmente con el ciclo de actividad solar, pero con un desfase de varios años, lo que sugiere que el mecanismo detrás de la cinta involucra procesos mucho más lentos que una simple rotación solar. Hay una segunda hipótesis que propone que las partículas quedan atrapadas en una zona de confinamiento natural, creada por la geometría particular entre el campo magnético interno y el externo. En este escenario, la cinta sería el brillo de una auténtica trampa de partículas ubicada justo en el borde de nuestro sistema. Con los datos actuales, todavía no es posible distinguir con certeza cuál de las dos explicaciones es la correcta. Lo que sí sabemos es que, sea cual sea la causa real, la cinta es en esencia un mapa de cómo y dónde el campo magnético interestelar externo toca nuestra burbuja. Y a medida que el sistema solar avanza hacia la nueva nube y la geometría de ese campo externo cambia, se espera que la cinta también se desplace. Los científicos la están observando de cerca, casi como si fuera un sistema de alerta temprana. Si el material que tenemos por delante se vuelve significativamente más denso, la cinta debería reaccionar antes de que la compresión
llegue a sentirse en el interior del sistema solar. Durante décadas, los libros de texto mostraron la heliosfera con la forma clásica de un cometa. Una nariz redondeada por delante y una larga cola en espiral extendiéndose por detrás, empujada por el viento interestelar. Tenía sentido intuitivo. Los mapas de IBEX pusieron en duda esa imagen. Mostraban una heliosfera menos alargada de lo esperado, con una región de cola más brillante y estructurada de lo que predecía el modelo del cometa. Otra misión, usando un método de detección distinto, confirmó que esa cola no es una larga serpentina suave, sino una estructura plegada, compacta, más parecida a lóbulos que a una cinta extendida. Este no es un debate cosmético. La forma exacta de la heliosfera determina cuánta superficie queda expuesta directamente al material interestelar entrante en cada momento, y por lo tanto, qué tan rápido y de forma más o menos pareja sentiríamos una eventual compresión. En un modelo tipo cometa, la compresión golpearía primero y con más fuerza la nariz, dejando el resto relativamente protegido por más tiempo. En un modelo más redondeado, la presión se repartiría de forma más simétrica, y el interior del sistema solar sentiría el cambio con mayor rapidez. Hoy, ambos modelos siguen compitiendo activamente en la literatura científica, sin que exista un consenso definitivo. Lo único en lo que todos coinciden es en esto. La heliosfera está respondiendo, ahora mismo, a algo que está cambiando afuera. El desacuerdo es sobre la forma exacta de esa respuesta, no sobre si está ocurriendo. Mientras el cielo nos da pistas sobre el presente, la Tierra misma guarda un archivo de eventos pasados, escondido en un lugar poco obvio, el fondo del océano. En la década de 1990, un equipo de científicos analizaba muestras de corteza de manganeso perforadas del fondo del Pacífico. Estas costras se forman capa por capa a lo largo de millones de años, conservando un registro químico de todo lo que fue cayendo desde la atmósfera superior hacia el océano. El equipo buscaba algo muy específico: hierro 60, un isótopo radiactivo que prácticamente no existe de forma natural en la Tierra. La única fuente conocida de hierro 60 es el interior de estrellas masivas, y la única manera en que puede llegar hasta nosotros es que una de esas estrellas explote como supernova relativamente cerca de nuestro sistema. Lo encontraron. Una capa clara y distinta de hierro 60, concentrada en una profundidad correspondiente a unos 2 millones de años atrás. La señal era demasiado alta para explicarse por cualquier proceso terrestre conocido. Investigaciones posteriores hallaron la misma capa en sedimentos del Pacífico, el Atlántico y el Índico. Un depósito global producido por un evento que afectó a todo el planeta al mismo tiempo. Y apareció una segunda capa, más antigua, correspondiente a unos 8 millones de años atrás, lo que sugiere al menos 2 supernovas relativamente cercanas en la historia reciente de nuestro sistema. Que una supernova haya depositado hierro 60 medible en el fondo del océano significa que estuvo lo bastante cerca como para comprimir la heliosfera de forma significativa durante el evento, lo bastante cerca como para elevar el flujo de rayos cósmicos en la superficie terrestre durante miles de años, y lo bastante cerca como para alterar de forma apreciable la química del ozono y el ambiente de radiación durante ese periodo. Cuando los investigadores compararon la cronología de esas capas de hierro 60 con los registros climáticos de la misma época, encontraron algo llamativo. La capa de hace 2 millones de años coincide con un período de enfriamiento global marcado y expansión de los casquetes de hielo. No es una prueba directa de causa y efecto. Hubo otros factores climáticos en juego, pero la coincidencia es lo bastante específica como para que varios equipos de investigación la tomen en serio como un factor contribuyente,
no como pura casualidad. Y hay algo más. Algunos investigadores proponen que la misma explosión estelar que depositó ese hierro 60 pudo haber empujado gas interestelar denso hacia la trayectoria que hoy sigue nuestro sistema solar. Si esto es correcto, la nube en la que estamos entrando ahora podría ser, en parte, un remanente de la misma explosión cuyos restos siguen depositados en el fondo del océano. El pasado y el presente, conectados por la misma nube de gas, moldeada por la misma violencia estelar antigua. Lo fascinante es que este archivo no dejó de escribirse. El material que llega hoy a través de la heliosfera se asienta en la atmósfera y termina, con el tiempo, en el fondo marino, es distinto, en composición y en cantidad, del que caía hace 50.000 años. Estamos entrando en una región nueva, y lo que se está depositando ahora mismo en los sedimentos oceánicos es, literalmente, el registro que algún científico del futuro usará para determinar, dentro de millones de años, exactamente cuándo ocurrió esta transición que estamos viviendo hoy. Para entender por qué esta nube importa tanto, hay que retroceder mucho más en el tiempo. Hace unos 14 millones de años, algo catastrófico sacudió nuestra región de la galaxia. Una serie de estrellas masivas, docenas de ellas, llegaron al final de su vida en una sucesión relativamente rápida y explotaron como supernovas. Esas explosiones fueron tan poderosas y estuvieron tan agrupadas en el tiempo y el espacio que literalmente excavaron una enorme cavidad en el gas interestelar circundante, empujando el material denso hacia afuera y dejando atrás una vasta región de plasma extremadamente caliente y extremadamente tenue. A esa cavidad la llamamos la burbuja local, y nuestro sistema solar ha estado navegando dentro de ella durante los últimos millones de años. Vivir ahí adentro fue, en muchos sentidos, una suerte. Menos densidad de gas significa menos presión externa sobre la heliosfera, un escudo más grande y robusto, y menos rayos cósmicos llegando hasta la Tierra. Algunos científicos plantean que ese entorno inusualmente estable pudo haber contribuido a las condiciones que permitieron el desarrollo de vida compleja en nuestro planeta durante los últimos cientos de millones de años. La nube interestelar local que hemos estado atravesando existe dentro de esa burbuja local. Es básicamente un banco de niebla suspendido dentro de una habitación mayormente vacía. Y los datos confirman que el sistema solar se encuentra ahora cerca de uno de los bordes internos de esa burbuja, avanzando hacia una región límite más densa. La etapa tranquila está quedando atrás. Lo que viene es más difícil de predecir. Antes de imaginar escenarios extremos, conviene entender el mecanismo real, paso a paso. Los rayos cósmicos galácticos son partículas subatómicas aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz por eventos violentos, supernovas, vientos de púlsares, colisiones entre estrellas de neutrones, a distancias de miles de años luz. La mayoría nunca llega a la superficie terrestre. La heliosfera desvía una parte, el campo magnético de la Tierra desvía otra, y la atmósfera absorbe el resto, convirtiéndolo en cascadas de partículas secundarias que en su mayoría pierden energía antes de tocar el suelo. Cuando esas partículas chocan con moléculas de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera, producen óxidos de nitrógeno, compuestos que interactúan directamente con la química del ozono. Un aumento sostenido en el flujo de rayos cósmicos, mantenido durante décadas o más, podría adelgazar de forma apreciable la capa de ozono. Y una capa de ozono más delgada significa más radiación ultravioleta llegando a la superficie, algo con efectos biológicos bien documentados. Mayor tasa de mutaciones,
y una amenaza directa para el fitoplancton oceánico, que produce buena parte del oxígeno atmosférico y sostiene la base de la cadena alimentaria marina. Hay un segundo efecto, todavía en investigación activa. Los rayos cósmicos podrían influir en la formación de nubes, ionizando moléculas de aire que actúan como semillas para las gotas de agua. El efecto de ionización está confirmado en laboratorio. Lo que se debate es cuánto de esto se traduce realmente en más cobertura nubosa a escala planetaria y qué tanto impacto climático tendría eso a lo largo de los siglos. Los modelos más extremos, los que consideran una compresión de la heliosfera 10 veces mayor que la actual, algo que la requeriría un salto de densidad mucho más grande del que se observa en nuestra trayectoria inmediata, describen un escenario donde la heliopausa quedaría reducida a las cercanías de la órbita de Saturno, dejando prácticamente sin protección a los planetas interiores. En ese escenario hipotético, el flujo de rayos cósmicos en la superficie terrestre aumentaría drásticamente y la capa de ozono podría colapsar en cuestión de años, no de siglos. Es importante decirlo con claridad. Esto es un límite teórico, un peor escenario para poner en contexto el mecanismo, no una predicción sobre lo que nos espera. Lo que los datos confirmados describen, hasta ahora, es un proceso de compresión moderado, que se desarrolla en escalas de tiempo geológicas, miles o decenas de miles de años, y no un colapso repentino en ningún marco de tiempo relevante para una vida humana o varias generaciones. La capa de ozono sigue intacta. La radiación en superficie ha aumentado, pero de forma modesta. Hay una hipótesis, todavía especulativa y con bastante escepticismo dentro de la comunidad científica, que vale la pena mencionar por lo intrigante que resulta. Si el flujo de rayos cósmicos aumenta durante un cruce interestelar, la tasa de mutación de fondo en los organismos vivos también aumentaría. La mayoría de esas mutaciones extra serían neutras o dañinas, pero una fracción pequeña podría ser beneficiosa, aportando más variación genética sobre la cual actuaría la selección natural. Algunos investigadores han comparado el momento de ciertos periodos de diversificación acelerada de especies en el registro fósil con estimaciones de flujo elevado de rayos cósmicos en el pasado, basadas en isótopos conservados en hielo y sedimentos, y han encontrado ciertas coincidencias. Pero muchos biólogos evolutivos son cautelosos frente a esta idea. El registro fósil está lleno de correlaciones que se desvanecen bajo un análisis más riguroso, y demostrar una cadena causal real desde más rayos cósmicos hasta cambio evolutivo medible es extremadamente difícil, con demasiados factores de por medio. Lo que sí está confirmado y lo que hace que la hipótesis merezca al menos ser discutida es el mecanismo de base. Los rayos cósmicos dañan el ADN. Ese daño sí varía según el entorno del sistema solar, y la heliosfera es, literalmente, el filtro que regula cuánto de eso llega hasta nosotros. Repasemos el viaje. Nuestro sistema solar completo se mueve sin pausa a través de la galaxia, protegido por una burbuja magnética que respira, se comprime y se expande según las condiciones del camino. 2 sondas lanzadas hace casi 5 décadas terminaron, casi por accidente, confirmando que el borde de esa burbuja es un límite físico real y abrupto. Un satélite que solo buscaba refinar mapas existentes encontró, en cambio, una cicatriz de energía en el cielo que ningún modelo había predicho. Y en el fondo del océano, capas de hierro nacido dentro de estrellas que explotaron hace millones de años nos recuerdan que la Tierra ya atravesó regiones como esta antes y sobrevivió. Estamos, ahora mismo, entrando en una nueva región del espacio interestelar. No sabemos con exactitud cuán densa es, ni cuánto tiempo tomará atravesarla del todo.
Lo que sí sabemos es que los instrumentos están observando. Las sondas siguen enviando datos desde el otro lado, y en algún lugar del fondo marino, en este preciso momento, se está escribiendo el registro que algún día explicará este cruce a quienes vengan después de nosotros.